Buen día y bienvenidos. Desde Janssen Latinoamérica Sur damos comienzo a este simposio. Primero agradeciendo su valiosa presencia aquí, hoy, y fortaleciendo nuestro compromiso por los pacientes y por los eventos médicos de calidad. Para eso hoy hablaremos sobre Travirina presente y futuro. Y para eso contamos con la valiosa presencia de dos expertas en la materia, la doctora Eliana Luisa y la doctora Verónica Mingrone, ambas médicas del Hospital Muñiz e investigadores de IDEA. Sin más, muchas gracias y damos comienzo. Bueno, les agradezco mucho la posibilidad de estar acá, a la gente de Janssen, a los organizadores del Congreso y a ustedes que están acá tempranito. Así que bueno, nuestro objetivo es hablar un poquito de cómo reposicionar Travirina en el tratamiento antirretroviral actual. Entonces, vamos a repasar un poquito cuál es el lugar que ocupa Travirina hoy. Para repasar cuál es el recorrido de los inhibidores no nucleosídicos, que como saben es al grupo al cual pertenece esta droga. Un largo recorrido que comienza allá por el año 96 con la introducción de nevirapina, luego de la virdina que acá no fue usada, y en el año 98 se introduce efavirenz, es decir, estamos con muchos años de experiencia con estas drogas. En el año 2008 se agrega Travirina, luego Complera y rilpivirina sola, y en el año 2018 Delstrigo y doravirina sola. Y lo último en agregarse, en el año 2021, aprobado por la FDA, es la combinación fija de cabotegravir y rilpivirina. O sea, este largo recorrido. Entonces, de todas estas drogas que conforman el grupo, me interesa destacar algunas características. Características de tolerabilidad, de conveniencia posológica y de barrera genética. Estas drogas fueron evolucionando a lo largo del tiempo con estas características. Como pueden observar arriba, nevirapina es la primera droga que fue a utilizarse y tenía problemas de tolerabilidad, como todos recordamos, los casos de hipersensibilidad, de hepatotoxicidad, inconveniencia posológica, dado que debería darse 2 veces por día, y una muy baja barrera genética. Con efavirenz tenemos una mejora en la conveniencia posológica, pero seguimos teniendo el problema de la tolerabilidad y la barrera genética baja. Travirina viene a mejorar notablemente la tolerabilidad. Después vamos a repasar un poquito de las características en cuanto a a seguridad y toxicidades, pero es claramente mejor tolerada, tiene una más alta barrera genética, pero la inconveniencia está en la posología de 2 veces día. Los nuevos inhibidores no nucleosídicos, rilpivirina y doravirina, tienen también una muy buena tolerabilidad. La experiencia en seguridad es muy buena. Tienen la conveniencia posológica de poder darse 1 vez por día, incluso en combinaciones STR, es decir, de un comprimido día. Y doravirina tiene una mejor barrera genética que rilpivirina. Entonces, lo que vamos a destacar ahora son las características de Travirina que la distinguen de las otras drogas del grupo, destacando esta situación y esta característica de la barrera genética, lo cual la hace muy conveniente en el paciente experimentado. Para recordar algunas características de la droga, Travirina pertenece, como dijimos, al grupo de inhibidores no nucleosídicos, en este caso es de segunda generación para diferenciar de nevirapina y efavirenz, que son los exponentes de la primera generación. Es una diarilpirimidina que se une de manera no competitiva al bolsillo hidrofóbico que se encuentra cercano al sitio catalítico de la transcriptasa reversa. Con esto explicamos por qué esta es una actividad no competitiva. Es una droga que tiene flexibilidad, es una molécula pequeña que se adapta a los cambios en el bolsillo de unión y eso explica su alta barrera genética, es decir, que necesite más mutaciones para fracasar. Se presenta en comprimidos de 200 miligramos, estos 200 miligramos se toman cada 12 horas. Si bien hay experiencias con la posología de 1 vez día, nunca fue aprobada para su uso de esa forma. Una característica interesante es que los comprimidos pueden dispersarse en agua, entonces esto también la hace útil en el paciente que tiene trastornos para deglutir.
Y otra característica interesante es que no requiere ajuste de dosis en el paciente insuficiente renal. Entonces, ¿qué datos nos interesa saber para ver cómo posicionamos esta droga hoy? Por un lado, datos de eficacia, datos de interacciones, datos de seguridad y tolerabilidad, y con estos datos vamos a establecer qué lugar ocupa etravirina hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito de los datos de eficacia. Los datos de eficacia surgen de distintos escenarios. Fíjense que estamos en escenarios de pacientes naive, experimentados y pacientes en switch. En pacientes naive hay un ensayo clínico que es el estudio clínico SENS, que voy a repasar 2 minutitos, y la mayoría de los estudios que evaluaron etravirina fueron pacientes experimentados. Y finalmente también hay ensayos clínicos en switch, de los que podemos destacar algunos datos interesantes. En pacientes naive, para recordar el estudio clínico SENS, muy brevemente, porque es el único que estudió en pacientes naive a etravirina comparada con quien en ese momento era el comparador normal, que era Efavirenz, el estándar de cuidado. Y para resumir, etravirina no fue inferior, fue tan eficaz como Efavirenz, incluso tuvo mejor perfil de tolerabilidad, con menos eventos adversos neuropsiquiátricos y sin resistencia cuando hubo fallo virológico, e incluso con un mejor perfil lipídico. Sin embargo, las guías dicen que no hay suficiente información y data para proponer el uso de etravirina en el paciente naive. O sea, ya sabemos que es una droga que no utilizamos en este contexto y más teniendo otras opciones de una vez día, incluso STR. Por lo cual, la mayoría de los ensayos van a hablar de pacientes experimentados y es aquí donde ocupa el mejor lugar etravirina. Para repasar la historia del desarrollo de etravirina, ya por el 2008 tenemos el estudio C203, pacientes ya resistentes a varias clases, que se randomizan a recibir placebo versus etravirina con una formulación de más dosis, 400 cada 12 versus etravirina 800 cada 12. Se divide en 2 fases y en la segunda fase se agrega una tercera rama, que es una cuarta en realidad, de etravirina 1200 miligramos cada 12 horas. Y observen que en la primera fase la diferencia en la eficacia entre etravirina y placebo no fue significativa, pero sí fue significativa cuando se pasa a la segunda fase. Este es el primer estudio que establece una prueba de concepto. El 223, al año siguiente, donde también se toman pacientes experimentados con mutaciones incluso para no nucleosídicos, para IP, también se randomizan a recibir un esquema optimizado elegido por el investigador y se compara 2 ramas de etravirina de 400 cada 12 y 800 cada 12. Fíjense que eran más elevadas las dosis. Sin embargo, hubo una diferencia significativa en cuanto a la supresión virológica a partir de las 8 semanas de etravirina versus el control. Este es un ensayo que tuvo que ser interrumpido. Este es el único que tuvo que ser interrumpido, el 227, también pacientes experimentados con mutaciones para no nucleosídicos incluidos. Pacientes que se randomizan a recibir IP versus etravirina 800 miligramos cada 12 horas, más nucleosídicos. Esta rama resultó ser claramente inferior a la rama de IP, o sea, al control, y esto llevó a que luego de la revisión se suspendiera esta rama, por lo cual podemos decir que no es el lugar de etravirina el uso del fallo virológico con nucleosídicos solamente. Es una droga que debemos acompañar con otras drogas, no solo con nucleosídicos. Y estos son los ensayos clínicos que de alguna manera definieron el rol de etravirina en el paciente experimentado, los ensayos clínicos DUET 1 y 2, que supongo que muchos de ustedes conocen. La publicación final fue en el año 2010, pero fueron muchos años de aportar datos de pacientes experimentados de distintas áreas del mundo, por eso se los dividió geográficamente en DUET 1 y DUET 2, que tenían más de una mutación para no nucleosídicos, y se los randomiza a recibir etravirina 200 miligramos cada 12 horas, más un régimen optimizado elegido por el investigador, que en todos los casos incluía darunavir. O sea, aquí se demuestra la alta eficacia de la combinación de etravirina-darunavir en el paciente experimentado. Se compara con placebo, que hoy en día no es un diseño que sería aprobado fácilmente por un comité de ética,
ya no se compara una droga con un placebo, sino una droga con otra droga que se considera estándar. Pero bueno, en ese momento en pacientes difíciles de tratar, ampliamente experimentados, y en el análisis a 96 semanas se demuestra claramente, obviamente, la eficacia de etravirina versus el placebo. Surgen datos interesantes como que etravirina conserva esa diferencia significativa en cuanto a eficacia, incluyendo en aquellos casos donde no hay antirretrovirales activos en el régimen optimizado. Y además surgen los primeros datos de resistencia y de qué mutaciones afecta a etravirina, de los cuales va a hablar más detalladamente la doctora Mingrón en la siguiente exposición. El otro ensayo interesante es el ensayo TRIO, son pacientes también multiexperimentados con varias mutaciones para IP, para nucleosídicos, pero que no debían tener más de 3 mutaciones para darunavir o para inhibidores no nucleosídicos. Lo que se combina es darunavir 600-100 con etravirina con raltegravir 400. Son 2 ramas, una rama, en realidad es una sola rama, es la rama de raltegravir, etravirina y darunavir con o sin un backbone agregado. Entonces, esta rama resultó ser muy eficaz, con una muy alto porcentaje de viremia indetectable a las 48 semanas y a las 96 semanas, lo que demuestra la eficacia de estas combinaciones en pacientes multiexperimentados. Con respecto a switch, voy a recordar algunos ensayos. Es una droga que tiene un lugar interesante en este escenario. Este es un ensayo clínico donde se tomaron pacientes tratados con inhibidores de la proteasa más 2 nucleosídicos indetectables que no tenían que tener resistencia previa. O sea, sería un ensayo de switch en un escenario de paciente naive sin resistencia previa. Se los randomiza a seguir con el IP que estaban tomando versus cambiar a etravirina 400 miligramos, en este caso 400 miligramos día. Y fíjense que la eficacia se mantuvo muy elevada, tanto en el análisis a 48 semanas, tanto en tratamiento como en intención de tratar, comparando el IP con etravirina. Y la diferencia estuvo en el perfil lipídico y en la satisfacción, mucho mejor tolerada, menor toxicidad metabólica para etravirina versus el IP busteado. Otro ensayo en pacientes experimentados, otras experiencias, es con una combinación interesante también, que ya se exploró en los ensayos DUET para pacientes experimentados, y en este caso para el switch, que es la combinación de darunavir-etravirina. Uno de los ensayos es el estudio BITER, que se analiza 24 semanas aquellos pacientes que continuaron con esta biterapia aún teniendo una carga viral basal detectable de bajo nivel. La eficacia fue apreciable, más alta por supuesto en el paciente que hizo el cambio con una carga viral indetectable. Es una opción interesante. Y otra opción interesante, aquí ven un trabajo de la vida real, que ya se presentó hace unos años, una pequeña corte, pero que eran pacientes experimentados con mutaciones a no nucleosídicos, con mutaciones a IP, que tenían algunos de ellos viremia detectable al momento del switch y sin embargo mantuvieron una muy alta eficacia, carga viral indetectable de más del 90% a 24 semanas y del casi un 90% a 48 semanas. Y a destacar que muchos de estos pacientes recibieron una combinación de una vez día de darunavir y etravirina, por lo cual es un lugar interesante para esta droga y para opciones de biterapias alternativas. Y el estudio ETRAL es un switch a raltegravir etravirina en pacientes mayores de 45 años que recibían un IP busteado, que no habían tenido fallo, ni resistencia basal a inhibidores no nucleosídicos o raltegravir. El switch a estas 2 drogas fue exitoso con un alto porcentaje, muy alto, casi cercano al 100%, de pacientes con viremia indetectable a las 96 semanas y muy poquitas discontinuaciones por eventos adversos, muy bien tolerada. Entonces, en escenarios especiales se puede pensar en esta combinación. Con respecto a datos de seguridad y tolerabilidad, para decir resumidamente, esto es lo que se puede recabar de los ensayos clínicos pivotales de etravirina. Y debería decirles que lo más común, leve, fue los síntomas gastrointestinales.
Para los ensayos clínicos lo más común fue la diarrea, las náuseas, hubo también dolor abdominal. Los casos de rash fueron poco frecuentes, no más del 20% de frecuencia y en muy pocos casos graves. Se condice con la experiencia en la vida real. Pacientes con etravirina, que nosotros tenemos la posibilidad de seguir, realmente no tienen intolerancia, no hemos visto casos de rash severo, ni tampoco anormalidades de laboratorio que están ahí destacadas, que podría ser aumento de transaminasas o aumento de lípidos. En mi experiencia personal no he visto hepatotoxicidad atribuible a etravirina, ni trastornos lipídicos atribuibles a la droga. Claramente cuando uno cambia etravirina, el perfil lipídico mejora. Por lo cual podemos decir que el perfil de seguridad es muy aceptable. También es poco frecuente la frecuencia de efectos adversos neuropsiquiátricos. Este es el ensayo clínico SENS que les mostré primero. Y fíjense cómo los síntomas neuropsiquiátricos fueron mucho menos frecuentes con etravirina que con efavirenz. Y desde el punto de vista de los lípidos, para destacar nuevamente, esto es de los ensayos clínicos DUET 1 y 2, no hay impacto en los niveles de lípidos cuando se utiliza etravirina que cuando se compara con el placebo. O sea que es una droga que tiene sus ventajas desde el punto de vista de la tolerabilidad. Con respecto a interacciones es interesante porque es una droga que es un sustrato de citocromos, es inductora del citocromo P3A4, y también es inhibidora de otros citocromos, por lo cual vamos a tener que tener cuidado con algunas asociaciones. Estas son las asociaciones que podemos usar sin ningún problema, por ejemplo, la combinación con TENO-TAF, darunavir 800 y 600-100, raltegravir 400, la más nueva de las drogas en el experimentado, el fostemsavir, no vamos a tener que ajustar dosis, y otras drogas de uso común como estatina, como antiácidos y omeprazol, rifabutina, paroxetina, metformina, que es una droga que sí tiene interacciones con, por ejemplo, dolutegravir. Interacciones significativas a recordar son las de los antirretrovirales. Con Maraviroc, si uno no asocia etravirina a un IP, tiene que duplicar la dosis de Maraviroc y si usa un IP lo tiene que reducir a la mitad. Entonces hay que acordarse de esta asociación y de este ajuste que se necesita. De dolutegravir voy a hablar aparte y hay otras drogas, ahí puse algunas, donde hay modificación de niveles. Entonces el mensaje a llevarse es que siempre que tengamos un paciente que recibe medicación concomitante, hay que revisar cuál es la interacción posible y ajustar en caso que sea necesario. Y con dolutegravir tenemos datos de las guías europeas. Fíjense aquí, hay una potencial interacción en la cual etravirina reduce significativamente los niveles de dolutegravir si no está asociada a un IP. El prospecto de Estados Unidos no recomienda usar dolutegravir y etravirina sin una asociación al IP, pero los certificados de protección complementarios de Europa hablan de que sí la podríamos combinar duplicando la dosis de dolutegravir y si no hay fallo previo inhibidores de integrasa. Sin embargo, las últimas guías americanas, las del Departamento de Salud de los Estados Unidos, dicen claramente que no se debe coadministrar etravirina y dolutegravir sin asociación concomitante con el IP busteado. Si hay pacientes que no tengan resistencia a inhibidores de la integrasa, podríamos incluso usar dolutegravir una vez día, 50 miligramos, más etravirina, pero siempre con el IP. Mientras que si es un paciente experimentado con sospecha de fallo inhibidores de la integrasa, tiene que ser doble dosis de dolutegravir, más etravirina, más el IP. Por lo cual estamos en posición de decir que podríamos usar esta combinación, pero en ciertas situaciones muy especiales y con mucho cuidado. Y finalmente no deberíamos asociar etravirina a inhibidores no nucleosídicos, a los otros, ni darunavir no se puede asociar con drogas busteadas con cobicistat, tanto darunavir como el vitegravir-cobi, no se puede asociar con tipranavir, no se puede usar con victegravir ni con raltegravir una vez día la formulación de 600 miligramos. Y otras drogas que pueden ser de uso común son la rifampicina y los anticonvulsivantes comunes, carbamazepina, fenitoína y fenobarbital. Está contraindicado el uso con etravirina.
Entonces, resumiendo, las ventajas de etravirina es que tiene una alta barrera genética, fue estudiada y hay amplia experiencia en el uso en pacientes experimentados, presenta escasa toxicidad, muy buena tolerabilidad, incluso los comprimidos podrían dispersarse en agua y no se requiere ajustar la dosis en el paciente insuficiente renal. Y la desventaja es la posología de 2 veces por día, que aún sigue siendo la indicada, y las potenciales interacciones farmacológicas que hay que atender. Entonces, en base a la evidencia que acabo de mostrarles y a la experiencia, ¿cuál es el lugar que ocupa etravirina hoy en el tratamiento antirretroviral? Ya sabemos que en el paciente naive no, y sí en el paciente experimentado con viremia de bajo nivel, en fallo a primera línea y en fallo en la segunda línea en adelante, es decir, el multi-experimentado. Y con respecto al switch, el switch en pacientes naive y en pacientes experimentados con fallo previo. Para recordar cuál es el lugar, por ejemplo, el escenario de un cambio a ciegas en una viremia de bajo nivel, uno podría utilizar en el paciente que tiene una viremia de bajo nivel con inhibidor de la integrasa, combinaciones, por ejemplo, dejando el tenofovir, más darunavir más etravirina o darunavir y etravirina solo, fíjense que es una combinación muy interesante. En una viremia de bajo nivel que requiere un cambio a ciegas y que el paciente recibe tenofovir y un IP, tendríamos como opciones para incluir etravirina con, por ejemplo, darunavir 600-100, manteniendo el tenofovir, por ejemplo, o si uno no quiere usar tenofovir, esta asociación trío, darunavir 600-100, dolutegravir o raltegravir y etravirina. En el paciente en fallo a primera línea documentada con inhibidores no nucleosídicos, el lugar que podemos proponer etravirina es aquel paciente que tiene tenofovir sensible y que yo por ahí no puedo o no quiero usar tenofovir o un inhibidor de la integrasa, entonces puedo combinarlo con darunavir, siempre y cuando etravirina sea sensible. Y el paciente que tiene comprometido tenofovir y uno quiere utilizar un esquema de 2 drogas por alguna razón, entonces uno podría usar darunavir y etravirina, si no puedo o no quiero usar dolutegravir. Si es sensible etravirina y no quiero usar dolutegravir, puedo hacer esa biterapia. O directamente puedo hacer una triterapia, si es un paciente que tiene una alta carga viral y quiero dar 3 drogas, darunavir, un inhibidor de la integrasa y etravirina si esta es sensible o intermedia. Si se trata de un paciente en fallo o una primera línea con inhibidores de la integrasa, el lugar de etravirina es amplio. Pueden ver ahí distintos escenarios, en la mayoría de los cuales cuando uno quiere usar 3 drogas o 2 drogas porque no quiere usar alguna de las combinaciones. Fíjense que ahí tenemos mucho lugar para etravirina, tanto en pacientes con tenofovir comprometido como con dolutegravir sensible o comprometido. Y aquí está destacado el lugar de etravirina en el fallo a primera línea, un inhibidor de la proteasa, básicamente con combinaciones con darunavir, si uno conserva darunavir 600-100. Lo puede usar en biterapia con darunavir, si no quiere usar dolutegravir o esquemas de 3 drogas, incluyendo el inhibidor de la integrasa. Y el lugar de dolutegravir etravirina es un lugar solamente reservado para aquel paciente al que no le quiero dar darunavir por alguna razón, pero con las consideraciones de las interacciones y que es un paciente que tiene que ser obviamente nunca expuesto a inhibidores de la integrasa. Entonces, el lugar claro de etravirina es el paciente multiexperimentado, experimentado desde la segunda línea en adelante, combinado con algunas de estas otras opciones y siempre teniendo en cuenta la sensibilidad de la droga en genotipos disponibles. Por lo tanto, como conclusión, etravirina demostró ser muy segura, tener una alta eficacia en esquemas de rescate en pacientes en fallo a distintas clases, incluyendo inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa y en distintos escenarios. Eficaz en el switch, también en pacientes experimentados, incluso pacientes experimentados a no nucleosídicos, con un mejor perfil de toxicidad y tolerabilidad, muy bien tolerada, con pocos efectos adversos, con un perfil de interacciones adecuado que permite su uso en pacientes con comorbilidades, con polifarmacia. Una interesante opción en un paciente que no puede deglutir, dado que los comprimidos se pueden dispersar, y en aquellos pacientes con insuficiencia renal porque no requiere ajuste de dosis.
Y, por supuesto, el gran atributo de la alta barrera genética que lo hace una droga que deberíamos tener presente a la hora de considerar opciones en un paciente con fallo virológico. Bueno, esto es todo. Les agradezco mucho la atención y la dejo a mi compañera, la doctora Verónica Mingrone, para que nos hable un poquitito de la experiencia en cuanto a resistencia a etravirina y la introducción de un ensayo sobre resistencia a esta droga, que es muy interesante. Muchas gracias. Buenos días. Quería agradecer a Sadi por permitirnos participar de este congreso en la vuelta a la presencialidad y a Janssen por la invitación y por permitirme presentar este estudio. Bueno, en esta exposición intentaré revisar los datos de prevalencia de resistencia a inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa. Vamos a caracterizar los perfiles de resistencia a los inhibidores no nucleosídicos de primera y segunda generación y vamos a repasar el rol de etravirina luego del fallo virológico. Por último, vamos a presentar el estudio ERAS, del que creemos que tendremos resultados en diciembre de este año. Como sabemos, se estima que en la Argentina existen 140.000 personas viviendo con el virus, con el VIH, con datos de 2020 del Ministerio de Salud de la Nación, y se notifican aproximadamente 4.500 casos por año. Sin embargo, un 17% de los pacientes que presentan infección por VIH aún no conocen su diagnóstico. Un 70% de los pacientes que viven con VIH en la Argentina se encuentran bajo tratamiento antirretroviral y esta cifra coincide con las cifras globales y un 67% mantiene supresión virológica. Este porcentaje de supresión virológica fue en aumento desde el año 2016 hasta el 2020 y esto coincidió justamente con la incorporación de drogas más nuevas, muy potentes, efectivas, muy bien toleradas y con una posología muy cómoda que favoreció la adherencia. Los regímenes de antirretrovirales que incluyen 2 inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa y efavirenz fueron hasta hace poco tiempo los estándares para el inicio del tratamiento antirretroviral en nuestro país y recomendados por las guías. En un estudio en 2015 en nuestro país, el 70% de los pacientes que iniciaron tratamiento lo hicieron con inhibidores no nucleosídicos. Por supuesto, estas recomendaciones fueron modificándose y los esquemas basados en efavirenz pasaron de ser la pauta recomendada en 2015 a regímenes alternativos en 2019 y a no recomendarse, salvo situaciones especiales, en el año 2021. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el uso de los esquemas basados en efavirenz para inicio de tratamiento antirretroviral en nuestro país disminuyó del 44% en 2019 a un 25% en 2021. Y una de las principales razones por las que no se recomienda el inicio del tratamiento antirretroviral con efavirenz o nevirapina es por la elevada prevalencia de resistencia pretratamiento que existe en nuestro país. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 existía una prevalencia de resistencia en pacientes naive del 12.3% y fue del 32% en pacientes con antecedente de exposición a antirretrovirales. Por supuesto, estos valores de resistencia primaria son menores para las drogas, para los inhibidores no nucleosídicos de segunda generación que sí se recomiendan actualmente para inicio, rilpivirina y doravirina. Para doravirina, datos del 2019, la resistencia primaria es del 4%, para rilpivirina del 6%. Y en el caso de etravirina se observa una resistencia pretratamiento del 3,9%. En este estudio, que fue un estudio de prevalencia pretratamiento realizado en la Argentina, se observó también estas cifras alarmantes de mutaciones a inhibidores no nucleosídicos del 10% y la mutación más frecuente fue la K103N.
Por lo tanto, la prevalencia de la resistencia pretratamiento a efavirenz y nevirapina en nuestro país se encuentra dentro de las más elevadas, y esto llevó a la implementación de opciones de estrategias como la implementación del test de genotipificación basal en forma generalizada y la utilización de esquemas antirretrovirales con dolutegravir para inicio como primera línea. En cuanto a la resistencia adquirida, existen pocos datos en nuestro país. En Estados Unidos, entre 2012 y 2018, en un estudio realizado en genotipos que incluían tanto muestras con resistencia transmitida como adquirida, se observó una resistencia a inhibidores no nucleosídicos del 75% de las muestras. Esto fue lo más frecuente y constante en el periodo. También se observó una disminución de la resistencia a inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa y a inhibidores de proteasa, y esto fue constante en el tiempo. Y en cuanto a la resistencia a inhibidores de integrasa, esta fue infrecuente y en descenso. En este estudio de seguimiento de pacientes que iniciaron tratamiento antirretroviral entre 2008 y 2018, con seguimiento hasta la aparición de un fallo virológico, se observó una incidencia acumulada de fallos del 20% después de los 2 años, y esta incidencia fue mayor para pacientes que habían iniciado con un esquema basado en un inhibidor no nucleosídico o en un inhibidor de proteasa en comparación con inhibidores de integrasa. Por su parte, la resistencia a una clase de antirretrovirales fue en aumento en los últimos 10 años. Estos son datos de Estados Unidos. Y se observó además que la resistencia a múltiples clases, 2, 3 y 4 clases de antirretrovirales, disminuyó en este periodo, y esto está en concordancia con la incorporación de drogas que tenían un mejor perfil de resistencia cruzada, son muy eficaces y tienen un excelente perfil de tolerancia. En cuanto a la resistencia a inhibidores no nucleosídicos de primera generación, efavirenz y nevirapina, se trata de drogas de baja barrera genética, es decir, que cada mutación de resistencia eleva marcadamente el fold change con pérdida completa de la susceptibilidad de la droga. Presentan además elevada resistencia cruzada entre ellas, y algunas de las mutaciones de resistencia seleccionadas pueden comprometer la sensibilidad de los inhibidores no nucleosídicos de segunda generación. Estos patrones de mutaciones son los patrones de mutaciones que seleccionan efavirenz y nevirapina, principalmente la mutación K103NOS para efavirenz y la Y181COI para nevirapina, las cuales producen una pérdida completa de la actividad de las drogas. En cuanto a la resistencia a inhibidores no nucleosídicos de segunda generación, rilpivirina, doravirina y etravirina, se trata de drogas de elevada barrera genética, por lo que mantienen actividad frente a virus resistentes a otros inhibidores no nucleosídicos, los de primera generación. En el caso de rilpivirina, por su parte, conserva actividad frente a diversas variantes con mutaciones frente a otros inhibidores no nucleosídicos, como la K103N, y la mutación de resistencia de mayor importancia para esta droga es la E138K. En este estudio realizado en la Argentina en los años 2014 y 2015 de resistencia a pretratamiento, se observó de 270 muestras una prevalencia de mutaciones para rilpivirina del 8%. En este otro estudio de resistencia transmitida a rilpivirina en pacientes naive, de 2.781 muestras, se observaron mutaciones para rilpivirina en un 5%, siendo la mutación E138A la más prevalente.
Los datos de resistencia a rilpivirina provienen de ensayos clínicos, incluyendo los de primera línea, ECHO, THRIVE, que compararon rilpivirina con efavirenz. En estos estudios se observó que la mutación más frecuentemente encontrada era en el 40% de los casos de fallos en la rama de rilpivirina fue la E138K. Y esta mutación confiere resistencia a todas las drogas, todos los inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa, por lo que se observó una elevada resistencia cruzada con efavirenz, que fue del 86%, y con etravirina, que fue del 90%. Por su parte, el estudio STAR, con un diseño muy similar de rilpivirina versus efavirenz en pacientes naive, en la rama de rilpivirina, en los casos de fallo virológico, las mutaciones encontradas fueron la E138K nuevamente, la Y181C y la K101E. En los estudios SWORD de switch a rilpivirina más dolutegravir, se observó fallo virológico en una única paciente y en ella se identificó una mutación para inhibidores no nucleosídicos que fue la K101K. En el estudio LATE de rilpivirina cabotegravir en pacientes naive, de aquellos pacientes que presentaron fallo virológico, solo en 4 casos se detectaron mutaciones de resistencia para inhibidores no nucleosídicos, y estas fueron la E138E, la K101E y la M230ML. En los estudios ATLAS y FLAIR, que en este caso son de rilpivirina y cabotegravir de acción prolongada, administrados cada 4 semanas, en los escasos pacientes en los que se produjo fallo virológico definido por protocolo, se desarrollaron mutaciones, se detectaron mutaciones asociadas a resistencia a inhibidores no nucleosídicos, pero es de notar que esto sucedió en pacientes que habían sido enrolados en Rusia y que presentaban subtipo A del virus. Y estas son las mutaciones halladas en los estudios ATLAS 2M, en este caso rilpivirina cabotegravir cada 8 semanas versus cada 4 semanas. En este estudio de evaluación de la resistencia secundaria, luego del fallo a inhibidores no nucleosídicos, se observó una resistencia a rilpivirina de aproximadamente un 20%. Y la mutación más frecuentemente encontrada, en este caso también fue la Y181C, en un 20% de los casos. Pasando a doravirina, los datos de resistencia provienen de los ensayos clínicos en pacientes, entre ellos pacientes naive, los estudios Drive Forward y Drive Ahead, que compararon a doravirina con darunavir, ritonavir y con efavirenz respectivamente. En estos estudios, la resistencia a doravirina fue del 0.9%. Y la mutación más frecuentemente hallada en 5 de 7 pacientes fue la 227C. Sin embargo, al analizar etravirina, no se observó pérdida de la susceptibilidad importante en ninguno de los pacientes que presentaron resistencia a doravirina. En el estudio Drive Shift, un estudio de switch a doravirina, lamivudina, tenofovir, de los pacientes que presentaron fallo virológico definido por protocolo, no se observaron mutaciones de resistencia para doravirina principalmente. Lo mismo en el protocolo 011, doravirina islatravir en pacientes naive, no se observaron casos de fallo virológico o pacientes que cumplieron criterios para realizar test de genotipificación. Pasando entonces a etravirina. Etravirina es otro inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa de segunda generación. Es el único que está indicado para su uso luego de un fallo a otros inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa. Es una droga de muy alta barrera genética y que por lo tanto contiene actividad frente a otras drogas, cepas con mutaciones para inhibidores no nucleosídicos.
y requiere un elevado número de mutaciones para que se produzca una pérdida importante de la susceptibilidad a la droga. Las mutaciones que afectan a etravirina no tienen todas el mismo peso y la susceptibilidad puede ser analizada por distintos scores o algoritmos. En los estudios DUET 1 y DUET 2, como comentó la doctora Eloísa, son estudios en los que se detectaron cuáles son las principales mutaciones de resistencia, las tres iniciales a etravirina, y también se observó que la resistencia a etravirina depende no solo del número de mutaciones, sino del peso relativo de cada una de ellas. Las mutaciones con mayor peso fueron la Y181I y la Y181B, pero de baja prevalencia. En este estudio, publicado por la doctora Eloísa en conjunto con el doctor Córdoba, es un estudio retrospectivo de prevalencia de la susceptibilidad de etravirina en pacientes que fallaron a un esquema basado en un inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa, que era efavirenz-nevirapina. Se observó una susceptibilidad global a etravirina de aproximadamente el 96%. Un 25% de los pacientes presentaron una respuesta intermedia y aproximadamente un 6% una respuesta reducida. ¿Qué recomiendan las guías para la selección de un nuevo régimen antirretroviral ante un fallo virológico a inhibidores no nucleosídicos? Lo que recomiendan es que se pueden incluir 2 drogas antirretrovirales completamente activas si al menos una de ellas tiene una elevada barrera genética. Si no podemos conseguir 2 drogas completamente activas con elevada barrera genética, se deberá intentar incluir 3 drogas activas. Y las drogas que cumplen con criterios de barrera genética elevada y elevada potencia son etravirina, bictegravir, dolutegravir, darunavir-ritonavir o darunavir-cobicistat y, bueno, lopinavir-ritonavir, que ya no se utiliza en nuestro medio. Diversos estudios clínicos evaluaron la efectividad de las drogas antirretrovirales luego de un fallo a inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa. Sin embargo, a excepción del estudio Downing, que incluía dolutegravir, el resto de los estudios incluían principalmente a lopinavir-ritonavir asociado a inhibidores nucleosídicos reciclados o a drogas de baja barrera genética como raltegravir, por lo que es evidente que son necesarios estudios más modernos con las drogas nuevas con las que contamos. Por supuesto, no podemos dejar de destacar el rol de etravirina en la multiresistencia, por supuesto asociado a 2 drogas, al menos 2 drogas activas de elevada barrera genética, y afortunadamente contamos con drogas nuevas. Recientemente se aprobó fostemsavir, que es una droga de una nueva familia sin resistencia cruzada con otras familias, y se encuentran en estudios drogas como anticuerpos monoclonales, el ibalizumab y el lenacapavir, un inhibidor de la cápside, que aún no han sido aprobadas. Por lo tanto, contamos con opciones para poder conformar esquemas de 3 drogas activas en pacientes LUE que experimentaron un fallo virológico a una segunda línea en adelante, para lograr la supresión virológica del paciente. La eficacia a etravirina en el fallo virológico fue evaluado, como nombró la doctora Eloísa, en los estudios DUET 1 y 2 y en el estudio TRIO. Bueno, yendo entonces al estudio ERAS, nosotros sabemos que existe escasa información acerca de la susceptibilidad de etravirina, arrilpivirina y doravirina en pacientes que experimentaron fallo virológico a inhibidores no nucleosídicos en nuestro medio. Por lo tanto, desde Fundación IDEA diseñamos un estudio que es el estudio ERAS, por las siglas de Etravirine Retrospective Analytical Study,
Este estudio tiene como objetivo primario evaluar la prevalencia de la susceptibilidad predicha de travirina y compararla con las de rilpivirina y doravirina en pacientes que experimentaron fallo virológico secundario a un esquema antirretroviral de primera línea basado en un inhibidor no nucleosídico. Este es el diseño del estudio que les iré comentando. Como objetivos secundarios nos propusimos un análisis multivariable para evaluar la asociación de la susceptibilidad de travirina, rilpivirina y doravirina con la duración del fallo virológico, el tipo de inhibidor no nucleosídico en fallo y la carga viral y recuento de CD4 al momento de fallo virológico. En cuanto al diseño, se trata de un estudio retrospectivo, analítico, de tests genotípicos, que se realizará en Fundación IDEA, en la ciudad de Buenos Aires, en Caballito, en pacientes adultos que presentaron fallo virológico a un esquema antirretroviral de primera línea basado en un inhibidor no nucleosídico entre los años 2010 y 2020. Como criterios de inclusión, edad mayor a 18, igual o mayor a 18 años al momento del fallo, el fallo virológico confirmado, que definimos como 2 cargas virales en plasma mayor a 200 copias, la disponibilidad del test de genotipificación al momento del fallo y como criterios de exclusión, la ausencia de mutaciones para inhibidores no nucleosídicos y la ausencia de información necesaria en la historia clínica. Las mutaciones van a ser analizadas en la base de datos de Stanford y se categorizará a las drogas como sensibles, con resistencia de bajo nivel, resistencia intermedia y resistencia de alto nivel. Se realizó un cálculo de tamaño muestral de 125 pacientes para permitir una estimación del objetivo primario con precisión suficiente y se realizará un análisis multivariado con las variables de los objetivos secundarios. Este es el cronograma propuesto. La intención es que estén los resultados para diciembre de este año. El estudio contará con la financiación de la beca Clinical Investigator Initiated Study de 2021 de Janssen y la fecha estimada de publicación es febrero del 2023. Se enviará abstract para la aprobación en el Congreso de CROI. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias. Excelentes presentaciones. Ahora contamos con unos minutos para preguntas. No sé si en el auditorio pueden usar los micrófonos del medio del salón. ¿No? ¿Quedó todo muy claro? Bueno, entonces agradecemos su participación, su presencia y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias.